Bueno, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de hoy, jueves 10 de julio del 2025. Estamos con la tecnología en coordinación de procesos logísticos. Saludamos en la sala a Andrés, Carmen, Yurley y Yuli, que se encuentran conectados. Voy a compartir aquí pantalla para que puedan ver eh, las actividades que vamos a desarrollar hoy. Bueno, ahí ya están viendo mi pantalla, creo que sí. Bueno, entonces estamos actualmente desarrollando la guía número 4. Esa es la guía Dirigir el Talento Humano. Entonces, en la sesión anterior alcanzamos a ver pues la última parte del contenido de esta guía, que lo van a encontrar disponible en la plataforma Sayuna. Entonces, estamos hablando en la guía número 4, el 3.5. Y ya algunos grupos han entregado pues la primera evidencia de la guía 4, que es el informe de perfiles del personal. Y hay otras personas que ya han entregado la evidencia número 2, que es el informe de criterios de talento humano. Entonces, la idea es que esta semana y la próxima, pues vayan desarrollando las correspondientes actividades que hay. La próxima semana, la próxima semana no tengo sesión con ustedes. Nuevamente nos veríamos el jueves 24 de julio. Entonces, recuerden que estas evidencias se vencen el próximo 31 de julio para que las vayan desarrollando y cargando en la plataforma, ¿sí? Y cuando desarrollen la evidencia, pues no olviden abrir el documento clave, que es el que ven en pantalla, que se llama Dirigir el Talento Humano. Entonces, pues ya terminamos de hacer la respectiva sensibilización de la temática, y con base en eso, pues desarrollan las dos actividades. Y hoy vamos a complementar parte de esa información con un tema importante para la formación en el trabajo, que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con los conflictos laborales. Entonces, hablamos dentro de esta competencia de cómo desde el área de talento humano pues se analizan los perfiles de los cargos, y en la segunda evidencia ustedes identificaban cuáles son los indicadores más importantes dentro de cada uno de ellos. Pero otra labor fundamental del área de talento humano y que requiere el compromiso de todos en la organización es el de sostener unas relaciones interpersonales adecuadas y también pues evitar los conflictos laborales, ¿cierto? Los cuales muchas veces son inevitables, pero lo importante es que se les pueda dar un manejo oportuno y un manejo eficaz, ¿no? Entonces, inicialmente aquí tenemos unas preguntas de reflexión, para que ustedes nos vayan contestando qué opinan. ¿Hasta dónde llegan mis derechos? ¿Quién quiere opinar? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, pues para responder la primera pregunta de hasta dónde llegan eh, mis derechos llegan hasta donde comienzan los del otro, los de la otra persona. Sí, Yo no correcto. puedo exigir mis derechos y sobrepasar sobre la otra persona si no estoy siendo, por así decirlo, como eficaz con lo que dice la palabra. Mis derechos no son la transgresión del otro derecho de las personas.
Bueno, me excuso que tuve ahí una falla técnica, una caída de la conexión. Sí, pero alcancé a escuchar, Andrés, lo que decía, ¿no? Y es correcto. Mis derechos llegan hasta donde inician los derechos de los demás. Voy a compartir aquí nuevamente pantalla. Bueno, que ahí ya la pueden ver. Entonces, pues es fundamental que aunque en las empresas usualmente pues existe un reglamento interno de trabajo que tiene mucho que ver con el perfil de funciones que ustedes desarrollaron en la evidencia número uno y donde el funcionario debe conocer cuáles son no solamente sus funciones, sino también sus obligaciones. Asimismo, él tiene derechos. Entonces, en las empresas, pues hay que velar porque a ninguna persona se le dieran los derechos. Vamos a mirar algunos ejemplos en los cuales los empleados muchas veces perciben que, por ejemplo, para alcanzar las metas, se obliga a que las personas desarrollen esfuerzos superiores extraordinarios, ¿sí? Entonces, pues todo eso, digamos que es muy protegido no solamente en el plano corporativo, sino por la ley laboral en los diferentes países, ¿sí? Entonces, ahora miramos esa parte. Bueno, ¿es necesaria la convivencia en el equipo corporativo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será necesaria la convivencia en el equipo corporativo o no? Es decir, ¿el equipo corporativo puede funcionar sin convivencia o no puede funcionar? No sé qué opine Carmen, Juliet, ¿están conectadas o no están conectadas a la sesión? Julie, Yurley, ¿ninguno está conectado? Bueno, alguien que me confirme si me están escuchando o Buenas no. noches. Buenas noches. Y Buenas tampoco se noches, escuchó. Carmen. Carmen, ¿está Ay, viendo por mi fin. pantalla? Sí, profe, es que no me funcionaba el micrófono y estaba luchando a ver cómo hacía para que me pudiera escuchar. Bueno, Carmen, una reflexión desde el punto de vista Eh, laboral. ¿Es necesaria la convivencia en el equipo corporativo o no? sí, es muy necesaria, porque si no, ¿cómo se trabaja en equipo? Entonces creo que sí, porque Bueno, y eso nos llevaría a la cuando segunda, las ¿no? personas no, Un equipo sí, puede, una empresa, un equipo, un grupo de personas pueden funcionar sin tener relaciones interpersonales entre ellos. interpersonales, no, no creo, a nivel laboral. O sea, necesariamente no tienen que ser los mejores amigos, pero sí tener una buena relación de trabajo, Bueno, porque bien. si no se comunican. Oh, Gracias, Carmen. Bueno, pero técnicamente sí se puede. Eso depende de la naturaleza de la función laboral y depende del tipo de empresa. Un ejemplo claro es que muchos call centers son unos salones grandes donde hay muchas personas conectadas con un computador y conectadas con un sistema de comunicaciones. Y en los call centers las personas atienden a los demás, pero solamente vía telefónica. Es decir, que no se requiere que entre los mismos operarios del call center se comuniquen. Inclusive hay ciertos tipos de call center donde no existe comunicación entre ellos, sino exclusivamente entre la persona que recibe el mensaje a través del teléfono y la persona que emite ese mensaje, ¿cierto? O sea que ahí estamos hablando de una comunicación bastante cerrada. Pero si estamos hablando de otro sí, tipo ok, de equipo de trabajo, hablemos de un equipo de ventas, pues difícilmente, digamos que un gerente de ventas pueda alcanzar la meta si los vendedores no trabajan colaborándose unos con otros, cubriendo ciertos turnos o cubriendo ciertos espacios geográficos para lograr, digamos, abarcar la mayor cantidad del mercado. Entonces, la respuesta es que sí puede, pero depende del tipo de negocio, pero hay negocios donde sí es importante. Bueno, y eso nos lleva a la última reflexión que ven ahí en la pantalla. Yo estoy aquí, se refiere a mi empresa, estoy aquí en mi empresa para relacionarme con los demás o para producir resultados. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opina Julie?
Yurley. Por aquí hay alguien esperando acceso. Dame un segundito. Bueno, no sé si Brando, sí, parece que se pudo conectar. Bueno, bien, entonces hablamos acerca de... Ahora tengo retorno. Buenas noches, profe. Buenas noches, Brando. Perdón, yo miro aquí por qué tengo retorno. Ya lo soluciono.
¿Sabes cuál es el predictor más certero de salud y felicidad de tu vida? No es ni la calidad de tus alimentos ni tu nivel de triglicéridos. Es la calidad de tus relaciones interpersonales. La Organización Mundial de la Salud ha incluido la soledad como una gran amenaza para la salud mundial por su asociación a mayor riesgo de casi cualquier enfermedad. Los seres humanos somos criaturas profundamente sociales. Necesitamos un sitio en nuestra comunidad. En la evolución, actividades como la caza, siembra, cosecha o el cuidado de los más pequeños se realizaban en grupo. La soledad prolongada significaba una muerte segura. Como animales, los seres humanos somos tremendamente vulnerables. No tenemos garras, no destacamos por nuestra habilidad de caza ni nuestra fuerza o velocidad. Nuestra seguridad dependía de establecer y mantener relaciones de confianza que generábamos con nuestros cercanos. Existen teorías que plantean que el desarrollo de nuestro lenguaje y nuestro cerebro se basó en la necesidad de establecer estos lazos de confianza con grupos cada vez más grandes y en relaciones más complejas. En la actualidad, nuestros genes siguen dependiendo del contacto humano. A un recién nacido no le basta solo con contar con alimento y descanso, requiere también de ese contacto para tener un desarrollo sano y un vínculo de apego seguro. La ciencia ha demostrado que las personas que tienen más vínculos sociales significativos son más felices, más sanas y viven más que las personas con menos vínculos afectivos. Nuestros vínculos sociales nos brindan protección a nivel físico, mental y emocional. La sensación de soledad o el rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Frases como me duele el alma o se me rompe el corazón, al parecer tienen un sentido no solo metafórico, sino también literal. La sensación de soledad activa la respuesta de estrés en el cuerpo y deprime el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a cualquier enfermedad. En cambio, un abrazo disminuye la producción de cortisol, aumenta la producción de oxitocina, aumenta los niveles de serotonina, además de disminuir la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y fortalecer el sistema inmune. Las personas que tienen relaciones afectivas significativas se cuidan mutuamente, se ocupan del bienestar del ser querido, lo que influye positivamente en su salud física. A nivel mental, se ha observado que las personas que tienen relaciones en las que se sienten seguras tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas al envejecer.
El simple hecho de mantener una conversación activa una multitud de zonas cerebrales. Hay que interpretar tanto las palabras de la otra persona como discernir sus emociones a partir de su lenguaje corporal, mientras preparamos nuestra respuesta y ajustamos nuestro propio lenguaje no verbal. El contacto social es gimnasia para nuestro cerebro. Además, nuestras relaciones sociales nos ofrecen protección emocional. La sensación de soledad es el indicador número 1 de depresión. Lamentablemente, cada vez más gente reporta sentirse crónicamente sola. La soledad es una experiencia subjetiva y no solo tiene que ver con el número de relaciones sociales que mantenemos. Podemos sentir soledad en un matrimonio o en una multitud, cuando no sentimos un vínculo con la gente que nos rodea. Y no se trata de tener relaciones armoniosas todo el tiempo. Cierto nivel de conflicto es parte del crecimiento. Nuestras relaciones son la raíz de las mayores alegrías de la vida, pero también de los momentos más estresantes. Las relaciones son un lío, son complicadas. Cuidar a la familia y los amigos requiere tiempo y esfuerzo, y dura toda la vida. La calidad de nuestras relaciones depende del significado que les damos y que invirtamos en cultivarlas. ¿Qué podrías hacer hoy mismo para fortalecer tus relaciones? Aló. ¿El video tenía audio? ¿Sí pudieron escucharlo bien? Sí, claro, profe. Bueno. Veíamos en el video algo muy importante y que, digamos, nos pasa mucho en la formación virtual. Y es que la formación virtual tiene un gran problema y es que las personas poco a poco van perdiendo ese vínculo social. Ustedes han visto que, por ejemplo, todos los cursos de formación virtual se exige trabajo en equipo porque el SENA es formación para el trabajo y las empresas requieren que las personas aprendan a trabajar en equipo, pero es en la virtualidad donde uno empieza a ver que los grupos rápidamente se desintegran y las personas pierden como esa habilidad para fortalecer las relaciones con los demás a distancia. Y a distancia me refiero a que nunca vamos a interactuar cara a cara, pero siempre vamos a interactuar con el uso de la tecnología y eso va llevando a que ustedes vayan cayendo en lo que mencionábamos allí, que es palabras de muchos expertos acerca de la soledad crónica. Y la soledad crónica es cuando la persona va perdiendo esa habilidad para entablar o para mantener relaciones interpersonales, entonces se esconde a través de su pantalla en su teléfono celular. Entonces ustedes ven que muchas personas cuando usted se da una vuelta por el parque, inclusive personas caminando juntas, pero cada una en su teléfono, mientras van a un restaurante y esperan un café, ya no hay conversación, sino que siguen montadas en su teléfono. Y cuando están estudiando, por ejemplo, virtualmente, poco participan, así como les pasa a ustedes, la mayoría callados. Muchos de ustedes se conectan, pero se paran a hacer otras cosas, entonces se baja mucho la calidad de la formación. Y eso nos damos cuenta cuando en las empresas están ya en la entrevista preguntando, venga, ¿y usted se formó presencialmente o virtualmente? Y hay una diferencia muy grande. En la formación presencial, la presencia de los instructores y la presencia de los compañeros hace que las personas fortalezcan más ese vínculo social, contrario a lo que le pasa al aprendiz virtual. El aprendiz virtual llega a una empresa todavía considerándose aislado de los demás. Entonces eso nos está generando problemas, pero digamos no es un problema del SENA exclusivamente, sino en sí de todo lo que es la formación virtual. Entonces, como vimos, eso genera también problemas de salud, porque las personas conforme avanza el tiempo, ¿cierto? Los años, 50 años, 55 años, van perdiendo esa habilidad para mantener relaciones cercanas con los demás, inclusive se les dificulta hasta una conversación y eso automáticamente genera pues un problema que los expertos llaman un síndrome neurodegenerativo, ¿sí? Lo que hace es que la persona no solamente pierde la capacidad, sino que al final decide estarse sola todo el tiempo. Ahí tiene la mano levantada, Andrés.
Profesor, sí, pues ahí como para complementar algo o dar mi opinión. Creo que dentro de las relaciones interpersonales ha afectado mucho la tecnología, porque pues, un ejemplo muy claro, vamos a una reunión y muy pocas personas hablan, casi todos son mirando el celular. Entonces, partiendo de una reunión familiar, muy pocas personas hablan en esa reunión, pero es por lo mismo, porque la tecnología nos ha absorbido de una manera que ya nosotros sentimos que ya compartir con alguien no es tan necesario, puesto que las redes sociales pues nos dan una gran parte de eso. Claro, sí, señor. Y eso que muchos de ustedes, y por ejemplo, en mi caso, yo no soy nativo, yo no soy nativo digital. Cuando yo nací en la década del 70, durante muchos años, prácticamente durante tal vez 30 años, la tecnología era más limitada. Pero eso que acaba de comentar Andrés es muy cierto en los nativos digitales, en los jóvenes que nacieron después del año 2000, los que hoy tienen menos de 25 años, por ejemplo, se les dificulta todavía más. Inclusive ya ustedes han visto que muchos expertos recomiendan que los niños no tengan teléfono celular sino hasta que superen cierta madurez del cerebro que se alcanza a los 13 años, pero que antes el teléfono les hace más mal que bien, ¿y cierto? Y eso ya uno empieza a creer que sí es verdad lo que dicen los expertos, porque encuentra personas que tienen mucha dificultad en comunicarse porque han dependido mucho de la tecnología, ¿no? Bueno, entonces, esos elementos como el respeto y la colaboración hacen parte permanentemente de ese fortalecimiento de relaciones interpersonales. Tenemos otros elementos como el sentido de pertenencia, que es cuando la persona se siente parte de algo, ¿cierto? Y eso, los que recuerden el primer día que entraron a su trabajo, yo diría que es el peor día. Pues uno está feliz porque consiguió empleo, llega a su empresa, pero siente que no encaja, que no conoce a las personas y lo peor, siente que no entiende qué se hace y cómo se aprende. Pero pues todo es un proceso de conocimiento. Lo ideal es que cuando un aprendiz llega a una empresa, pues lo primero que recibe es una inducción, pero nos pasa mucho que el aprendiz llega, por ejemplo, en temporada alta y no hay tiempo para inducción, hay tiempo es para que atienda clientes. Entonces, con frecuencia nos pasa que el aprendiz no toma una inducción que se recomienda que sea mínimo de 2 semanas, sino que en un día le explican 2 o 3 cosas y lo mandan a atender clientes, ¿cierto? Entonces él durante mucho tiempo siente como que no encaja. Entonces el sentido de pertenencia pues se va ganando poco a poco, pero ahí es muy importante también contar con la ayuda de las personas. Entonces, si ustedes son de los afortunados antiguos en una empresa y ven una persona nueva, pues tiéndale la mano, ¿cierto? Guíelo, colabórele, hable con esa persona, muéstrele que el trabajo puede ser sencillo, aunque al principio se ve muy difícil, pero porque pues, su curva de experiencia hasta ahora está iniciando. Ya cuando uno lleva muchos años más en la empresa, pues ya se le facilita más hacer las cosas, pero eso permite también que su nivel, su sentido de pertenencia vaya aumentando, ¿cierto? Y sienta también que no solamente es parte de la empresa, sino que muchas veces sus compañeros de trabajo se pueden convertir hasta en amigos, ¿no? O empieza usted a verse con sus compañeros un fin de semana en un partido de fútbol. Entonces ya se va convirtiendo un poquito más en una relación más estrecha, ¿no? Bueno, demostrar interés por los demás, lo decíamos que es muy importante, sobre todo cuando las personas son muy tímidas y carecen como de esa facilidad para entablar una conversación. Es importante como acercarlos, como, digamos, hacerlos parte de los subgrupos o lo que conocemos como roscas en las empresas, no permitiendo que esas roscas se vuelvan herméticas e impidan la entrada de otros, sino al contrario, acercando más a las personas y que se sientan como en un ambiente de mayor fraternidad, ¿cierto? Mantener el sentido del humor es otro elemento importante. Siempre se recomienda que en los equipos de trabajo hayan personas que miren el lado positivo de todo, aunque conocemos que existen muchos compañeros de trabajo que son pesimistas, tienden a ser de mal genio, no les gusta que les haga unas bromas. También encontramos a ese tipo de funcionario que le ve el lado amable de las cosas, cuando hay una situación caótica, él logra de alguna manera hacer ver una salida. Entonces, también es importante contar con ese tipo de personas, ¿no? La separación de roles es otro elemento fundamental, ya que nos permite o nos exige más bien que
Una cosa es mi rol como padre de familia, ¿cierto? Como esposo y papá, y otra cosa es mi rol como instructor del SENA. Por muchos problemas personales que yo tenga, ¿sí? Cuando llegue a un ambiente de formación, a una aula de formación, pues mis problemas que deben quedar separados de ese escenario, porque en ese momento yo asumo un rol diferente. Eso, digamos que no es tan fácil hacerlo cuando hay problemas muy complejos. Imaginémonos una persona enfrentando la pérdida de un ser querido o, por ejemplo, una ruptura o una separación o enfrentando una enfermedad o la enfermedad de un ser querido. Eso, lógico, afecta el trabajo. Lo importante es también, pues, uno tener como la capacidad de no solamente separar esas dos situaciones, sino también controlarlas y no permitir que una me afecte a la otra, sino que también se debe tener la capacidad de buscar ayuda profesional cuando el problema es mucho más complejo. Por ejemplo, si una persona tiene problemas de abuso de alcohol o de drogas, pues lo mejor es que busque un psicoterapeuta para que le ayude en esa situación, porque pues pretender salir solo del problema no siempre resulta siendo exitoso. Entonces, es importante esa parte. Bueno, y aceptar mis errores para evitar que eso vaya a generar más problemas con las personas o de pronto que tengamos diferencias en la forma de pensar o en la forma de hacer las cosas. Bueno, mirar aquí un video cortico que nos habla de la importancia de la colaboración en el ambiente laboral. La colaboración. ¿Te has preguntado por qué es importante la colaboración? Bueno, básicamente significa trabajar en conjunto con otra u otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. Es un proceso mediante el cual varias personas se asocian para la realización de un trabajo o actividad, repartiéndose tareas y roles, prestándose mutuamente ayuda, coordinando esfuerzos con el fin de alcanzar el objetivo previsto. La colaboración es ayudar y servir de manera espontánea a los demás, hasta en los pequeños detalles. Colaborar es responsabilidad de todos. A continuación, te dejo un cortometraje. Disfrútalo y presta mucha atención.
Bueno, ahí veíamos cómo la falta de colaboración pues lleva a conflictos, ¿no? Necesariamente. Pero en muchos casos, desde el punto de vista organizacional, pues la falta de colaboración también genera resultados más pobres en la ejecución de las tareas. Entonces, puede que los objetivos no se alcancen de la forma como se esperaba. Y eso, pues, a la final también afecta a la organización. Bueno, la segunda estrategia tiene que ver con mantener la interacción humana, propiciando lo que se conoce como caricias psicológicas y como caricias emocionales. Estas psicológicas tienen que ver con el uso del lenguaje apropiado. Entonces, pues en muchas empresas existe, digamos, un protocolo en la comunicación, ¿cierto? ¿Qué palabras se deben utilizar, cuáles no? Entonces, muchas veces es sencillo también adaptarse a ese tipo de lenguaje. También utilizar un lenguaje corporal acertado, sobre todo las expresiones del rostro, que muchas veces muestran a la persona o incómoda o molesta o brava por algo. También están esos reconocimientos. En muchas empresas todavía existe el empleado del mes o la persona con ciertos reconocimientos por su labor bien realizada. Eso es bueno mantenerlo. Exaltar acontecimientos especiales y celebrar fechas especiales también hacen parte de esas caricias psicológicas. Y las emocionales, pues tienen que ver con usar y saberse el nombre de las personas. Pues generalmente es muy común que en la empresa todos sepan el nombre del jefe, pero muchas veces el jefe no se sabe el nombre de todas las personas. Entonces, ahí uno tiene que utilizar de pronto una agendita y tomar nota de las personas más cercanas para saludarlas siempre por el nombre, porque pues a las personas les gusta que se reconozcan por su nombre propio. El saludo de mano, toda se utiliza en el plano corporativo. La palmadita en el hombro también como reconocimiento a una labor bien hecha. La empresa también puede proporcionar algunos obsequios en fechas especiales. Por ejemplo, si un funcionario o una funcionaria tuvo un hijo, pues que los compañeros se unan y le den un regalo, un reconocimiento, algo así, para fortalecer un poco más los lazos. Y están los premios por desempeño, que también pues existen en muchas compañías. Igual desde el punto de vista logístico también en estas empresas, en muchas empresas de este tipo, se reconocen o hay premios para las personas cuando cumplen con las metas o con los objetivos propuestos, ¿no? Otra forma es fortalecer la experiencia cultural a manera ya personal y eso pues implica que las personas reconozcan y respeten las costumbres de otras personas, sobre todo cuando en el plano empresarial usted encuentra gente o de otras religiones o de otra tendencia política, ¿cierto? Hoy en día que se está polarizado el tema político. Brandon, cuéntenos. Profe, yo tengo una pregunta. De pronto también, bueno, de pronto son casos que puede pasar. ¿Cómo uno, digamos, puede manejar una persona que de pronto tiene una mala actitud hacia el equipo de trabajo? O sea, ¿cómo se puede manejar eso cuando uno se Eh, enfrenta a eso? Diga, sí, bueno, en mi caso lo enfrenté una vez, pero a veces uno no sabe cómo sobrellevar la situación. Sí, bueno, lo que siempre se debe hacer es enfrentarse a la persona y decírselo, sin necesidad de discutir, decir lo que está pasando, pero se recomienda que si yo tengo una persona con la cual, o la cual tiene una mala actitud o una mala referencia hacia mí y otras personas y somos del mismo rango, del mismo grado de trabajo, ¿sí? Entonces, hablar con el jefe inmediato para que el jefe inmediato le hable a la persona acerca de cómo lo que él está haciendo está afectando el equipo de trabajo. Imaginemos una persona muy perezosa que no cumpla con la tarea, sino que deje todo para último momento y afecte el equipo de trabajo. Necesariamente alguien tiene que decírselo. La recomendación, que lo haga el jefe inmediato, porque existe, pues, digamos, cierto protocolo en lo que tiene que ver con el organigrama y si se lo dice una persona de mayor rango, digamos que la persona se puede afectar menos. Si se lo dice un compañero, se afecta un poquito más porque va a decir, ¿y usted con qué derecho me dice eso? Usted no es mi jefe, deje de criticarme. Entonces se lo va a tomar personal. Si de pronto yo consigo que el jefe hable con esa persona, pues lo puedo hacer, digamos, de una manera más sutil, pero en muchas empresas ustedes ya pueden acceder, por ejemplo, al comité de convivencia laboral. Bueno, puede que tenga otro nombre porque pues cada empresa lo llama como quiera, pero hay un comité al cual yo puedo emitirle una insatisfacción, una queja, una novedad,
y el comité llama a la persona y le habla. Entonces, muchas veces las personas tienden a enojarse menos porque pues usted no se puede enojar contra todo un comité porque es que el comité cumple su función, ¿sí? Y una de las funciones del comité es precisamente eso, buscar que cuando una persona tiene unos comportamientos o unas actitudes que no son las mejores y eso puede generar un mayor conflicto, inclusive pone en riesgo alguna operación dentro de la empresa, pues el comité tiene que actuar y decírselo. A veces se logra solamente con la conversación que la persona caiga en cuenta de eso. He conocido muy pocos casos en los cuales pues ya hay que llegar como a sancionar y a, ¿cierto? Y a colocar como ultimátum, eso casi nunca pasa, pero es la mejor forma. Lo que sí no debe pasar es que uno deje así. No, eso no le diga nada, deje lo que es que él es así. No, eso no se puede hacer porque eso quiere decir que estoy avalando o permitiendo que esa persona se comporte de esa manera y eso puede afectar no solamente mi trabajo, sino también puede afectar a otras personas. Y eso a la larga se convierte ya en un conflicto mucho más, ¿cierto? Mucho más grande. Entonces, lo mejor es dialogarlo de una vez o con su jefe inmediato o con el comité de convivencia laboral y que la persona se entere de lo que está haciendo no está bien hecho, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Y hoy en día sí hay ciertos comportamientos que ya no son permitidos en las empresas. Antes era un poquito más permisivo, hoy en día ya eso casi no se tolera, entonces la persona tiende a hacer caso y a mejorar el comportamiento, ¿cierto? Esa sería como la forma de hacerlo. Bueno, sí era eso lo que estaba preguntando. Sí, sí, claro, profe, sino porque a veces uno de pronto llega un momento en no sabe cómo afrontar esa situación y sería, o Sí, sea, por eso es siempre bueno como para que me aclarara esa duda, porque ya sí, de pronto ya sé cómo puedo actuar a un futuro. sí, claro. Bueno, entonces para mejorar también esa experiencia cultural, se recomienda compartir con personas de otros gustos y preferencias, entonces de otras razas, ideologías, religiones. Hoy en día en las empresas se habla muchísimo del tema de inclusión. Hoy en día no puede haber, por ejemplo, discriminación por preferencias sexuales, por el color de la piel. Eso ya es muy delicado, ¿cierto? De pronto sí existe todavía, pero del cliente hacia el empleado. Entonces, un cliente que no le gusta que la atienda determinado tipo de persona y busca otro consultor u otro asesor de la empresa, pero entre compañeros en la empresa, pues eso está abolido, ¿cierto? Hoy no se puede discriminar a nadie por eso. De hecho, ya creo que en ninguna hoja de vida preguntan acerca de sus preferencias ideológicas, religiosas, ¿cierto? Eso ya no lo hacen, precisamente para evitar ese tipo de estigmas que antes era muy frecuente, ¿no? Bueno, e interactuar con otras personas. También ahí ustedes ven unos logos de las redes sociales, porque la red social se convirtió en algo muy interesante, sobre todo para generar vínculos con personas lejanas. Y han habido casos, yo he compartido material de formación con profesores del área de marketing, por ejemplo, de Argentina, que nos conectamos por una red que se llama LinkedIn o LinkedIn, que es una red donde las personas se inscriben, pero ahí lo que se busca siempre son como las afinidades profesionales. Entonces, lógico, pues yo hablo con la gente del área de marketing, que es el área mía, y del área de gestión de proyectos. Entonces, eso se convierte en algo interesante, conocer personas también muy lejanas, ¿no? Bueno, otra estrategia es entonces evitar esas barreras de comunicación. Entonces, para que no hayan barreras en la comunicación, pues se debe respetar el conducto regular. Ustedes saben que el conducto regular implica que el funcionario conozca muy bien su línea ascendente y su línea descendente. Entonces, por ejemplo, no hablar directamente con el gerente de la compañía si yo tengo un jefe de área, porque eso lo que va a hacer es afectar más mi relación con mi jefe de área, ¿sí? A menos que haya un problema muy delicado que yo no lo pueda resolver con mi jefe de área y me toque informárselo a una instancia superior. Imaginémonos algo bien extremo, un caso de, no sé, de pérdida de producto, de pérdida de mercancía, ¿sí? Entonces, si se presenta eso, yo tengo sospechas de mi jefe, pues me toca buscar quién está encima de mi jefe para dar la información. O buscar una persona también por encima de mi rango, pero de otra área, ¿sí? Con el fin de dar la información. Pero
por lo general siempre se recomienda respetar el conducto regular. Y también aplica de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, no es muy frecuente que un presidente de una compañía llegue hasta una instancia inferior a hablar con un empleado, ¿no? Él lo hace con la persona inmediatamente inferior en su cadena de mando, entonces con eso se consigue mantener ese conducto regular. Aceptar las diferencias con los demás, ya decíamos que uno debe estar abierto a aceptar las opiniones, los pensamientos de los demás, sin importar que yo no comulgue con ellos, por eso se recomienda evitar el tema de la política al interior de las empresas, pero también hemos visto problemas tan sencillos como preferencia en equipos de fútbol, ¿no? Que eso, pues uno diría, ¿y eso qué? ¿Cuándo me va a hallar? Eso nunca me va a hallar un conflicto, pero sí se han encontrado casos donde el conflicto tiene que ver por ese tipo de preferencias. Evitar prejuzgar, entonces muchas veces uno puede tener una opinión subjetiva de alguien, y ese subjetivo es lo que yo estoy pensando, pero eso puede estar alejado de la realidad. Lo mejor es evitar prejuzgar a las personas mientras se recoge la información, digamos, oportuna para saber si esa persona cumple con esa condición que de pronto me notificaron que existía. Entonces, eso hace que se rompa la relación y muchas veces la otra persona no sabe por qué los demás no le hablan o le hace una cara diferente en cualquier situación, ¿no? Bueno, colaborar y ayudar a quien lo necesite, ya lo hablábamos, aclarar los malos entendidos también. Es importante, así como lo decía ahorita Brando, si yo tengo una diferencia con alguna persona en la empresa, lo mejor es aclararlo de una vez, ¿cierto? Evitando también que los problemas crezcan y evitando que eso alimente el chisme, porque si yo abordo a la persona, evito que hayan chismes de pasillo, llegamos a un acuerdo, hablamos claramente, o cuando de pronto hay un mal comentario de uno, que alguien, algo así como me dijeron, ¿no? ¿Quién le dijo y qué dijo? Porque todos tenemos derecho al buen nombre. Entonces, uno también tiene que irse en contra, como de esos chismes de pasillo que muchas veces intentan dañar a las personas y enfrentar las cosas como son, con palabras claras y cara a cara con los demás. Y promover la honestidad y la solidaridad, que también es una actividad del área de talento humano, sobre todo cuando hoy en día pues se está trabajando con tantos productos y inclusive con servicios que fácilmente hace que se preste para digamos, malas decisiones o para hechos delictivos dentro de las empresas, que también se ven mucho. Entonces siempre uno evitar vincularse o estar cerca de esos procedimientos, ¿no? Bueno, el quinto elemento de la relación interpersonal tiene que ver con mantener siempre una correcta imagen personal. Entonces, pues, bueno, la imagen personal no es solamente la apariencia física, ¿cierto? Es decir, la vestimenta, el porte de uniforme, el porte de elementos de protección personal, sino que también tiene que ver con esa comunicación no verbal, ¿no? Los gestos, la forma como se sienta, inclusive la forma de reírse. Uno en su casa pues se puede reír a carcajadas, pero de pronto en la empresa eso no es bien visto. O gritar o hablar demasiado duro delante de los clientes, pues también eso genera como una mala imagen. Entonces es importante temas como la indumentaria, el aspecto físico de la persona, las posturas y movimientos al sentarse, la forma de caminar, saludar, el tono de voz, la mirada, la higiene y el aspecto corporal y la cortesía y la educación. Bueno, miremos por aquí un videito cortico que hay de imagen personal. La psicología de la imagen personal. Se dice que la primera imagen es la que cuenta. Puede parecer un tópico, sin embargo la imagen tiene más importancia de lo que pudieras creer. Nuestra forma de vestir, así como lo que llevemos en realidad, expresan no solo nuestro gusto por las prendas, sino hasta desvelan nuestra personalidad, sin olvidar incluso nuestro estatus social. Si Perdón, observamos a las profe, personas ¿está detenidamente, compartiendo podemos pantalla? imaginar. Que yo no veo nada. Sí. Usted ¿Ninguno ve soy mi yo la pantalla? única que no ve. ¿Quién más no ve mi pantalla?
¿Ninguno la está viendo? O sea, yo no veo videos, solo veo una M y una G. Sí, la puedo ver, profe. Ah, bueno. Sí, yo tengo dos pantallas aquí y en una veo lo que se está mostrando y sí la veo claramente. Yo creo que el tema es la Soy yo. conexión a Internet. Sí, el tema es tu conexión a Ah, Internet. ok. Entonces, te voy a enviar el Vale. link al WhatsApp y lo que haces es que lo abres directo desde YouTube. Sí, que puede ser, Ah, listo. sí, puede ser por eso. Entonces ya te voy a copiar el link para que la vayas viendo. Listo. Ahí lo enviamos por si alguien no lo puede ver. Imaginar, por ejemplo, a qué se dedican, si estudian o trabajan, debido a que proyectan en nuestra imaginación colectiva un rol y estereotipo el cual asociamos con trabajos específicos. Por ejemplo, todo el mundo asocia una bata blanca con la medicina, aunque dicha prenda también se utilice en otros sectores laborales. Dicha asociación impacta tanto que la impresión que queramos ofrecer al resto de personas puede llegar a influir positivamente o negativamente. Tanto nuestro lenguaje corporal o lenguaje no verbal como nuestra ropa nos delatan, sin olvidar nuestro interesante y querido lenguaje no verbal como hemos comentado. Muchas personas acuden a entrevistas de trabajo sin caer en la cuenta de esa proyección, o bien por dejadez o por no ser conscientes de su gran influencia. Si la ropa y complementos forman parte de nuestra vida, no olvidemos los colores. Hay colores que nos pueden hacer aparentar ser más positivos y otros que, sin embargo, pueden hacernos más interesantes. Por ejemplo, el color de la elegancia es sin duda el negro, aunque pudiera parecer, por otra parte, algo negativo. El color negro aporta lujo y exclusividad, y el rojo, pasión, aunque también se asocia al peligro. No olvidemos el color de un extintor de incendios. Como vemos, pues, cada color tiene su proyección, también en nuestra mente. Observamos, pues, factores como lenguaje no verbal, pero también el color. Ahora prosigamos. Falta algo llamado estilo. El estilo es aquello que queremos mostrar con elegancia para situarnos en sociedad. Sentirnos distinguidos es posiblemente algo muy buscado. Por eso es importante comprender la importancia de nuestras prendas y complementos. Elegir no es fácil, y menos combinar, pero con paciencia podremos aprender qué prendas se adaptan mejor a nosotros y lo mejor, a ofrecer nuestra imagen y sello personal. Hasta nuestros estados de ánimo se reflejan en nuestra forma de vestir. Si te ha gustado, puedes compartir este vídeo. Hasta pronto y recuerda suscribirte a la casa. Bueno, entonces ahí veíamos algunos elementos importantes con la apariencia, sobre todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral. Pues bueno, afortunadamente muchos usan uniforme, entonces facilita la situación, pero también habrán momentos en los cuales pues la persona tiene que utilizar diferentes combinaciones de prendas y es importante el tema de los colores y los otros elementos de la presentación personal. Bueno, hay un elemento importante en la interacción corporativa que tiene que ver con la conversación laboral y nos obliga a nosotros a actualizarnos sobre temas de interés, sobre todo en el negocio donde estamos. Pues si yo trabajo en el área de la educación, yo debo estar enterado de las tecnologías en la educación, las noticias de la educación, cuáles son las nuevas tendencias. Nosotros hemos tenido que estos últimos 4 meses aprender de manera acelerada la inteligencia artificial porque ya es parte de la educación, porque tenemos que también hacer que los aprendices utilicen la inteligencia artificial para maximizar la cantidad de conocimiento, sobre todo porque ese tipo de tecnología lo que hace es buscar en todo ese gran universo del Internet la información que ya existe, pero la recopila para nosotros en pocos segundos y eso ahorra mucho tiempo. Entonces, por consiguiente, son cosas en las que uno tiene que estar permanentemente actualizado, ¿no? Buscar la conversación como práctica social, lo decíamos anteriormente, fortaleciendo ese vínculo social y siempre evitando la soledad crónica, que es algo que le pasa a las personas
bien lo decía Andrés, que poco a poco las personas van perdiendo esa capacidad de interactuar con los demás porque mantiene interactuando solo con su pues, equipo electrónico, bien sea una tablet, un teléfono o un computador, y se preocupa menos por hablar con las demás personas. Respete los turnos para hablar, haga comentarios cortos, mantenga el interés en lo que la otra persona está diciendo, traten temas comunes y eviten la polémica. Entonces, es recomendable, por ejemplo, si uno tiene un tiempo de descanso, por ejemplo, en algunas ciudades se utiliza 1 hora de almuerzo, en otras utiliza 2 horas de almuerzo. Si va a compartir el almuerzo con sus compañeros, intenten no hablar de trabajo, sino hablar de otras cosas, de cómo está la familia, de qué hizo el fin de semana. Eso es lo que fortalece, ¿no? Porque pues si se utiliza para hablar de trabajo, pues sencillamente las personas van conociendo menos a los demás y también eso va haciendo que pierdan el interés en otras personas. Bueno, desde la empresa, el área de talento humano es la responsable también de valorar a los empleados de una manera que ellos lo puedan notar. Digamos que todo empieza cuando la empresa hace un proceso de selección, porque ustedes saben que en la selección se presentan muchos candidatos. El área de talento humano es la responsable, pues dentro de esos candidatos, escoger el que más competencias afines tenga con el tipo de cargo que se está ofertando. Y luego viene como la inducción, ¿no? Que es también la inducción corporativa. Hay dos componentes, que es el entrenamiento formal, que es la parte teórica, y está el entrenamiento informal, que es la práctica allá en el lugar de trabajo. Pero durante el proceso es importante también valorar el aporte de los nuevos, sobre todo porque los nuevos muchas veces traen otras experiencias de otras empresas, ¿sí? Que también nos pueden servir. Y no olvidar siempre los incentivos a los empleados, económicos, sobre económicos, reconocimientos. Todavía muchas empresas hacen, por ejemplo, la entrega de una placa al empleado del mes o al mejor empleado del año. Esas son cosas que a las personas les gustan, los mantienen motivados también, no necesariamente dinero, sino también el reconocimiento, ¿no? Y lógico, pues una buena remuneración hace que las personas quieran trabajar más a gusto dentro de la empresa donde trabajan. Bueno, algunas empresas utilizan todavía la visita domiciliaria. Anteriormente se hacía más que todo en empresas donde se manejan valores, por ejemplo, entidades bancarias, ¿cierto? Hacían visita domiciliaria para conocer un poco más, pero es importante que en la empresa alguien que puede ser talento humano o el jefe inmediato conozca a la familia del empleado, por lo menos sepa quiénes son, qué hacen. Eso es importante hacerlo. Reconocimiento de fechas especiales, acompañamiento en la enfermedad. Usualmente, digamos que desde las direcciones o jefaturas se comete un error, ¿no? Y ese es cuando la persona se enferma, la primera pregunta es, ¿y cuándo va a traer la incapacidad? ¿O cuántos días de incapacidad le dieron? Ahí se pone en primer plano el beneficio corporativo y en segundo plano, pues la salud del empleado, ¿cierto? Eso no debería ser así. Siempre que una persona manifieste enfermedad, pues lo primero es, ¿y cómo se siente? Si ya visitó al médico, o sea, la parte humana. Ya el tema de la incapacidad, pues es un tema legal que también se hace pues para que la empresa no se vea afectada por el ausentismo, pero desafortunadamente el ausentismo en los últimos 5 años se ha disparado, ¿cierto? Y sobre todo que algo que antes no pasaba, ausentismo por estrés laboral. Hoy en día es más común, más frecuente. Entonces, pues aquí también es importante que la empresa analice la situación y también le dé el apoyo al empleado, ¿no? Bueno, enfrentar solidariamente el luto también, pues aunque hay unos días de descanso para que la persona comparta con su familia cuando fallece un ser querido de primer grado de consanguinidad, es importante que en la empresa también se rodea a la persona que ha perdido un ser querido. ¿Y cómo se rodea? Se le habla, se está cerca de ellos, se le saluda, no se deja que esté solo mucho tiempo, se le invita, por ejemplo, a que nos acompañe el almuerzo, ¿sí? Para que la persona se sienta acompañada, porque es un momento de intenso dolor que inclusive puede durar mucho tiempo, ¿no? Hay personas que se pueden ver afectadas por un luto de una pérdida de un ser querido durante meses y eso, pues lógico, afecta su rendimiento laboral, ¿no?
Y también está la celebración de acontecimientos especiales, que decíamos que son cosas que no se pueden perder en los equipos de trabajo. Celebrarle el Día de las Mamás, el Día de los Papás, celebrar el Día de la Mujer. Bueno, muchas empresas lo hacen. Compartir un momento en amor y amistad. Son cosas que no se pueden perder dentro de las empresas, pues porque no todo se puede volver solo trabajo, ¿no? Bueno, ¿y cómo se reduce el valor de las personas? Pues digamos que yo reduzco a alguien cuando no me le sé su nombre, si las personas se sienten mal, cuando saludo solamente a unos, por ejemplo, se tienden a generar como esas roscas herméticas en la empresa, entonces solamente saludo a mi combo, cuando salimos a descanso o vamos a almorzar, solo voy con mi combo, si hacen un paseo de integración, solo con mi combo, entonces eso hace que los demás pues se sientan también excluidos, ¿no? Ignorando la existencia de otras personas también es muy frecuente, sobre todo los nuevos, o en algunos casos personas que se pueden sentir discriminadas por su color de piel, por su raza, por su nacionalidad, por su orientación sexual, por sus preferencias religiosas, ¿sí? Entonces son cosas que se deben identificar para evitar que pasen dentro de las empresas, ¿no? Bueno, entonces no tener roscas herméticas y otro elemento para reducir el valor de la gente es utilizar el chisme como herramienta, como arma, ¿no? Que eso es lo que se debe evitar. Pues es normal que hayan comentarios dentro de los empleados, pero cuando el comentario está mal intencionado o está hablando de alguna situación demasiado personal o íntima de alguien, pues son comentarios que no se deben promover. Al contrario, tienen que frenarse de inmediato para evitar que afecten más a las personas, ¿no? Y promover dentro de los empleados la solidaridad y el apoyo a través de una disposición permanente a ayudar. Bueno, enseñar a pescar es una metáfora muy antigua japonesa, donde digamos que el primer día el pescador le dio un pescado para su almuerzo a un habitante de calle, pero al siguiente día ya le enseñó técnicas de pesca y no le daba nada. Si usted no pesca, no come. Entonces, muchas veces en el plano corporativo, si uno le hace el trabajo al otro porque no lo pudo hacer, pues eso es un problema. Lo que tiene que enseñarle es cómo se hace bien hecho para que lo siga haciendo de ahí en adelante, o si no termina con más trabajo la persona que hace las cosas bien, y ese tampoco es el objetivo, ¿no? Bueno, compartir conocimiento con los demás. La cultura Kung Fu de la no rivalidad es una filosofía que consiste en que el mentor lo que busca es que el alumno lo supere, ¿cierto? Entonces, no solamente que la persona aprenda lo que yo sé, sino que lo aprenda, pero se convierta en alguien mejor. Y eso le genera valor a esa persona y le genera valor a la organización. Y está el poder de escuchar. Bueno, y en ese poder de escuchar, entonces los expertos en ese tipo de situaciones corporativas recomiendan escuchar con oído comprensivo y no crítico. Esa tarea se le deja más que todo como al líder de área o al jefe inmediato. Cuando perciba que un empleado tenga un problema, pues no citarlo a regañarlo, sino citarlo a profundizar qué es lo que está pasando, identificar si de pronto hay algún tipo de problema. No se convierta en experto, porque para eso hay expertos, pues hoy en día todas las empresas tienen una EPS, ¿cierto? El empleado tiene una EPS donde hay apoyo, por ejemplo, psicológico, entonces remita al empleado o al médico o al apoyo psicológico de la EPS, pero que él sienta que no lo están dejando solo. Alguna vez yo tuve una experiencia, yo estaba nuevo como trade marketing de una cadena de droguerías y tuve una experiencia acerca de un droguista, un dependiente demostrador. Él era el mejor vendedor de ese punto de venta. Los compañeros me informaron que él tenía problemas serios de alcoholismo. De hecho, todos los días que salía a la droguería, él se iba a beber con personas que conocía, y al poco tiempo se presentó a la droguería la esposa de él porque este empleado había dejado de aportar dinero a su casa, tenían problemas económicos con el pago de colegios, con el pago del recorrido, con el arriendo, con los servicios públicos, porque él prácticamente estaba tomando todo lo que trabajaba, recibía en el trabajo, y
pues como tenía unas buenas comisiones de ventas, pues eso, digamos que fortalecía más su capacidad de comprar licor. Entonces, cuando le informé a la gerente de talento humano, ella llega a la droguería y habla con él y le pregunta, él no le da mucha información o le cambia cierta información, o sea, como desvirtuando el problema que estaba pasando. Luego la psicóloga le hace una visita a la casa, habla con la esposa en la casa del empleado y al día siguiente cita al empleado y le pone sobre la mesa dos cartas. Una era donde la cadena de droguerías lo despedía con justa causa porque cuando usted es del área de la salud, usted no puede, bueno, en ese entonces las droguerías sí podían inyectar. Entonces, él no podía hacer ningún procedimiento bajo los efectos del alcohol. Entonces, ese era un motivo para cancelar el contrato. Pero la otra carta, en la otra carta, él autorizaba a que la empresa durante el siguiente año le abonara su salario a su esposa y con eso pues evitaban que él se consumiera el dinero. Pues esa digamos que fue la solución salomónica que encontró esta psicóloga porque él con tal de recuperar su sueldo aceptó ingresar a estos grupos de apoyo de alcohólicos. Entonces, fíjense que en ese momento la empresa, pensaba yo, la empresa fácilmente puede decirle, no, pues hasta luego, vaya para su casa con su problema, pero prefirió ayudarlo. Entonces, yo diría que ese es como el sentido humano del área de talento humano de una empresa, ¿cierto? Pues la empresa, el área de talento humano tiene que defender la empresa y los intereses de la empresa, pero en algunas situaciones es importante también apoyar al empleado y para eso, pues, identificando cuál es el problema real o lo que está sucediendo con esa persona. Entonces, esos son algunos elementos importantes. Vamos en la próxima sesión hablaremos entonces, eso viene siendo el próximo jueves 24 de julio, hablaremos sobre el conflicto laboral. Entonces, para terminar la sesión de hoy, vamos a ver aquí un videito corto sobre el sentido de pertenencia corporativo. Descubriendo el poder del sentido de pertenencia empresarial. En este viaje, descubrimos que cada acción cotidiana contribuye a fortalecer nuestro sentido de pertenencia. Desde reconocer las pequeñas victorias hasta fomentar un clima organizacional saludable. Cada detalle importa. Imaginen un lugar donde la comunicación abierta y la colaboración son los cimientos de una comunidad unida. Allí, celebrar las diferencias no es solo un lema, es el arte de tejer un tapiz social único que enriquece nuestro ser. La clave radica en el liderazgo que comprende la importancia de invertir en el crecimiento personal y profesional. Programas de mentoría, oportunidades de crecimiento y reconocimiento constante actúan como catalizadores para nuestra evolución colectiva. Estos también actuarán como los ingredientes mágicos que fortalezcan los lazos entre sus miembros. En este reino de la pertenencia, descubrimos que la clave para fortalecer este vínculo es el reconocimiento y la aceptación. Las pequeñas acciones cotidianas, como escuchar con empatía y valorar las contribuciones de cada miembro, actúan como el agua nutriente que hace crecer un ambiente de pertenencia. En esta narrativa, la mejora del sentido de pertenencia está intrínsecamente ligada
a la construcción de un clima organizacional saludable. Se requiere, pues, fomentar un entorno donde la comunicación abierta y la colaboración son pilares fundamentales. Un buen liderazgo debe invitar a todos a participar activamente, reconociendo que cada voz es esencial para la armonía colectiva. El sentido de pertenencia no solo se alimenta de la conexión interpersonal, sino también de la diversidad y la inclusión. La inversión en el desarrollo personal y profesional de cada individuo cultivará un sentido de pertenencia más profundo. El sentido de pertenencia no es estático, sino dinámico y evolutivo. Cada capítulo, cada interacción, añade una nueva capa a esta narrativa colectiva. Una historia apasionante que destaca que al mejorar el sentido de pertenencia construimos juntos un futuro donde cada individuo se siente auténticamente conectado y valorado. A medida que tejemos esta narrativa, como lo mencionamos anteriormente, cambiemos la perspectiva de la diversidad a la inclusión. Cada capítulo añade una nueva dimensión a nuestro lienzo colectivo, uniendo cada pincelada. En el epílogo de nuestra cautivadora odisea, cada elección, cada gesto de conexión es una pluma que da vida a nuestro relato colectivo. Al fortalecer nuestros lazos, construimos la estructura fundamental que permite crecer con cada aporte individual, por pequeño que sea. Sigamos construyendo, creciendo y perteneciendo. Esta es la historia más emocionante de todas. La historia de nuestro sentido de pertenencia. Como el sol que se despide en el horizonte, cada individuo ilumina nuestro camino hacia un futuro donde la pertenencia es la melodía que nos une. La diversidad es la sinfonía y el clima organizacional nuestro escenario, y el crecimiento personal y profesional nuestro desarrollo narrativo. En el cierre de este capítulo, te invito a reflexionar sobre la magia que creamos al fortalecer nuestros lazos. Nuestra historia continúa. Una historia donde cada uno encuentra su lugar en el corazón vibrante de la pertenencia. Gracias por escucharme. Bueno, entonces, con eso terminamos el tema de hoy. La próxima sesión, 24 de julio, vamos a hablar acerca del conflicto laboral. Y no se les olvide desarrollar entonces de la guía número 4, desarrollar las dos actividades que tienen que ver con el informe del perfil del personal y la segunda evidencia, que es el informe de los criterios del talento humano. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces, nos vemos el próximo. Señor. Qué pena. Una preguntita, o sea, yo tengo el informe del criterio del talento humano listo. Digamos, como, ¿Sí? o sea, yo como para despejar la duda, el informe está basado como hacer como las pruebas como la evaluación de desempeño de cada cargo que hicimos en la evidencia anterior, ¿verdad? Sí, pero tengan en cuenta los indicadores. Es que he visto que algunos trabajos sí me están enviando, por ejemplo, bueno, voy a analizar, un ejemplo es que voy a analizar
el desempeño de un operario de montacarga de una bodega. Entonces, lo califico, 5, 4, 3, 2, 1, pero resulta que no está el indicador. El indicador, en ese caso, tendría que decirme, por ejemplo, convertir algo numérico y decir, vea, el montacarguista tiene que desarrollar, por ejemplo, voy a inventar, 350 operaciones de montacarga en el mes. Y resulta que luego analizo cuántas hizo, y si él hizo 250, entonces eso me da un porcentaje de éxito, ¿cierto? Ahí lo sacaría fácilmente, pues haciendo una regla de 3, ¿sí? En la regla de 3, si yo digo que él tiene que hacer 350, pues ese es el 100%, pero si hizo 240, entonces quiere decir que hizo el 68%. Entonces, ahí les he escrito a algunos que es importante que tengan en cuenta ese indicador, porque generalmente cuando uno analiza los criterios de desempeño dentro de una empresa, utiliza factores numéricos, ¿sí? Otros sí me han enviado cómo creen que la empresa lo podría utilizar. Bueno, algunos sí están enviando que la empresa también lo calcula de manera numérica, pero es importante que ustedes ahí escriban cuál sería el criterio de evaluación, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a hacer yo esa medición de que cumple o no y en qué porcentaje con el objetivo, con la meta planteada? O sea, digamos que yo lo planteé, o sea, yo coloqué, digamos, el indicador que es como el indicador de desempeño de lo que se va a evaluar. Y Léamelo, coloqué, ¿cómo le quedó? Como para entenderlo mejor. espere, profe, porque que lo tengo aquí en el computador, deme un segundo, que lo tengo que aprender. Bueno. Porque, por ejemplo, ay, ¿cuál lo volví a apagar? Dios mío, prende. Un momentico, profe, un segundo. Un momentico, profe, yo creo que ya se lo mandé a las compañeras, porque, o sea, no lo hemos subido como porque igual quería como para que usted me orientara un poquito, para decir de pronto tengo que corregir algo, por eso como para leerle un poco de lo que yo hice, de lo que yo plasmé en el documento. Ay, ¿dónde está? Lo tengo por acá, por acá, por acá. Bueno, mientras lo encuentra ahí, entonces les voy a mostrar aquí un ejemplo. Un segundito aquí. Ahí pueden ver mi pantalla. Creo que sí. Listo, antes les voy a mostrar este indicador. Lo tengo por aquí en descargas del trabajo de Edwin, Angélica y Yurley. Está chiquitico, pero espere, lo ampliamos acá. Listo. Fíjense que en esta empresa, ellos... Uy, es que está súper pequeño. Espera a ver si me deja... Sí, aquí me deja ampliarlo un poquito más. Entonces, en esta empresa, ellos, por ejemplo, tienen, bueno, el proceso, el objetivo, pero fíjese aquí lo interesante del indicador. Entonces, en este ejemplo, ¿no? Número de materiales con precio por debajo de un 3% el precio presupuestado sobre el número de materiales comprados en el periodo. Entonces, aquí le están midiendo a la persona del área de compras, le están midiendo qué porcentaje de las compras las adquirió con un 3% menos. Eso quiere decir que él tiene como meta que cada que va a hacer una compra, negocia con el vendedor un porcentaje de descuento. ¿Sí ven este indicador tan interesante? Entonces, esto es un indicador que ustedes, cuando van a medir el desempeño de cualquier actividad dentro de la empresa, uno busque la forma de convertirlo en algo cuantitativo y que lo pueda medir. Por ejemplo, en este caso, tenemos la ejecución presupuestal, y es el presupuesto ejecutado dividido en el presupuesto aprobado por 100. Entonces, eso me va a dar si ese indicador está igual o mayor al 95% o menor o igual al 110% y lo miden de manera mensual. Entonces, me gustó de este informe
porque pues la idea es que ustedes conozcan los indicadores y si de pronto en su empresa no lo hay, ustedes piensen, bueno, ¿yo cómo crearía un indicador para eso? Sí, por ejemplo, aquí hay otro indicador muy sencillo que es el número de actividades ejecutadas sobre el número de actividades programadas. Entonces, por ejemplo, yo dije, listo, el operador de montacargas tiene que ejecutarme 380 operaciones de carga y descarga durante el mes. Pero ¿cuántas hizo? Hizo solamente 240. Entonces, esto me daría el ejemplo que les dije ahorita del 68%. ¿Sí? Este es un indicador. Entonces, no es solamente que yo describa qué voy a medir, sino que a través de una fórmula muy sencilla, yo diga cómo lo mediría. Ese es a grandes rasgos lo que ustedes deben mirar en cada uno de los indicadores que van a describir en la evidencia. ¿Sí queda más claro? Sí, pero, o sea, yo de pronto, o sea, yo lo hice como que diferente, de pronto a mí, ahora que de pronto está explicando, digamos, o sea, yo lo quise hacer un poquito simulado como lo hacen en la empresa, solo que de pronto en la empresa desconozco como la forma como ellos sacan ¿cómo le digo? Sacan, es como para sacar el resultado o el porcentaje para evaluar si cumplió o no cumplió el indicador, ¿sí me entiende? O sea, yo lo hice fue como que diferente, yo puse como que el indicador, el objetivo, el análisis, plan de mejora y la calificación. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces eso de está, pronto eso a mí está bien. de pronto, Pero deme un ejemplo, ¿cómo saco la calificación? por eso, ahí donde de pronto, o sea, por eso ahora que Esteban o sea, nos mostró como que explicando el informe de un compañero, eso de pronto lo que a mí de pronto me está faltando. Es como cómo saco yo esa calificación, cómo la puedo sustentar al momento cuando usted me lo vaya a calificar. Porque entonces yo lo envío, de pronto usted se va a preguntar, ajá, pero él cómo hizo para sacar esto, y me está colocando una calificación así como que por así. Sí me hago entender. Entonces digamos Sí, como no, que no hay problema. Cárguelo así como lo tiene y cuando yo lo revise, por ejemplo, a los que no tienen los indicadores, les estoy escribiendo para que miremos cómo calculamos los indicadores. Entonces, enviémoslo como está y si no está la fórmula para calcular el indicador en otra sesión de clase, entonces le muestro cómo se podrían sacar los indicadores. ah, ok. Sí, o sea, pero eso que de pronto el grupo con el que estoy trabajando no lo hemos subido porque digamos que tenemos como que esa duda. De por lo Listo. menos ya tengo aquí abierto el documento para darle un ejemplo de lo que yo plasmé acá. Por ejemplo, ¿Y él me puede aquí compartir tengo, pantalla? profe, que estoy desde el celular. Ah, bueno, no, entonces léalo. Aquí puse, bueno, el indicador puse exactitud en tomas de inventarios. En la descripción coloqué relación de inventario, tanto el stock físico y lo registrado en el SAP. El Sí. siguiente dice análisis de resultados. Se evidencia desviaciones mínimas en el conteo físico frente al sistema. Y el plan de mejora coloqué realizar auditorías mensuales de inventario y capacitaciones en SAP o en sistemas ERP. Aquí digamos donde yo voy. O sea, yo simulando una calificación de 96%. Pero entonces yo, o sea, aquí es donde ya me entraba la duda. ¿Cómo voy a sacar yo, o sea, cómo voy a sumar yo ese 96% si no tengo como que el cálculo exacto para yo darle la calificación a este cargo? ¿Sí me hago entender, profe? Listo, Entonces, entonces digamos póngale que cuidado. Primero, tiene que separar la toma de inventario, o sea, el número de tomas de inventario en el año. Entonces, usted coloca sencillamente en el denominador el presupuesto. Un ejemplo, vamos a hacer una toma mensual. Entonces, en el denominador van 12, que son las tomas mensuales. Y en el numerador va cuántas tomas físicas hizo durante el año. Vamos a suponer que en el año inmediatamente anterior no hizo las 12, sino que hizo solamente 11. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que 11 lo divido en 12. Hagámoslo aquí en la calculadorcita. Entonces, 11 lo divido en 12. Quiere decir que ejecuté el 91%. Entonces, número de tomas de inventario, ejecución, 91.6%. Ese es mi indicador. El segundo punto de ese mismo que su merced mencionaba, decía, bueno, ¿cuál es el indicador de
de las inconsistencias del inventario, ¿sí? Entonces, voy a simular en el denominador que va el presupuesto, que en el inventario tenían que haber 5.000 unidades y en el numerador pongo que realmente encontró solo 4.909 unidades. Entonces hago lo mismo, 4.909 unidades, lo divido en 5.000 unidades. Eso quiere decir que en el inventario solo había el 98.1% del producto, no el 100%. Si hubiera habido el 100%, pues es exitoso porque no hay ni faltante ni sobrante, ¿sí? Entonces, ese número 98.1, ese es su indicador. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan que cada que se va a hacer una evaluación de desempeño, yo debo basarme en una cifra numérica para saber si se cumple o no con los objetivos. Entonces, aquí tomé como resultado que el número de tomas en el año llegó al 91.6%, y el número de elementos encontrados en el inventario llegó al 98.1% del real. O sea que de cada 100 solo encontré 98. Y fíjense en ese trabajo de esta empresa que nos compartió nuestro compañero, que me hizo. Espérenme, ya miro aquí. No, este no es. Entonces, aquí en ellos colocan un elemento importante, que es, por ejemplo, aquí, la meta, ¿sí ven? Entonces, por ejemplo, en inventario, bueno, pues que los faltantes no superen el 95%. En este caso, como me saqué 98.1, entonces es alto, puntaje alto, ¿sí? Pero la meta, ¿quién la pone? Ustedes mismos o su empresa, ¿sí? Su empresa determina cuál es la desviación del inventario válida, 95%, 90%. Entonces, esta formulita lo que me está indicando es, bueno, ¿cómo calculo que se cumpla con esta meta, que también en algunas empresas lo llaman ejecución, o perdón, presupuesto? Entonces, que se cumpla con el presupuesto de la ejecución, ¿sí? Entonces, este cuadrito me gusta mucho. No quiere decir que lo tengan que hacer así, no. Ustedes háganlo como ustedes consideren, pero sí es importante que tengan en cuenta los indicadores. Entonces, cuando lo cargue, yo lo reviso y miramos si hay algunos elementos que podrían ser susceptibles de mejora. Eso no quiere decir que les haya quedado mal, sino que se puede mejorar agregándole los indicadores. Profesor, entonces lo cargo y espero, digamos, la evaluación que usted me vaya a hacer y dependiendo de eso ya yo comienzo como que a hacerle mejor la evidencia para hacer nuevamente su respectivo cargue. Sí, claro. Es que recuerden que en formación virtual, el único canal de comunicación válido para evidencias es Sayuna. Yo no le puedo decir, envíamelo por correo, eso no lo puedo hacer, porque yo Exacto, debo ¿no? tener el registro en Sayuna de que se cargó y se revisó. Igual, el aprendiz lo puede corregir las veces que quiera y eso no le afecta en nada a la nota. Recuerden que al final usted lo que debe buscar es un aprobado. Entonces yo le digo, bueno, Marlo, está bien el trabajo, esas son las recomendaciones que hacemos. Por favor, analicemos los indicadores y lo analizamos. Hacia una sesión de clase puede ser, lo analizamos y usted le agrega los indicadores y listo. Y con eso alcanza el aprobado. Ok, bueno, profe, muchísimas gracias. Entonces Listo. voy a cargar la evidencia entonces y ya esperaré la próxima clase para que de igual manera me explique un poquito más del tema para tenerlo claro. Sí, señor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, gracias por la asistencia. Nos vemos nuevamente el próximo 24 de julio. Buenas noches, profesor. Excelente, Bueno, profe. estén bien.